Joel, Muy bien, hermanos amados, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias y paz para todos ustedes. Hermanos en Cristo, estamos viendo el capítulo 40 del libro de Génesis. El capítulo 40 del libro de Génesis es un capítulo que nos enseña a nosotros, nos da varias enseñanzas, ¿no? En el capítulo de Génesis, eh, esto cuando de la vida de José en la cárcel, ¿no? ¿Qué pasó en la cárcel? No sabemos cuánto tiempo este, tenía ahí en la cárcel, porque sí se sabe el 39, del 39-21 es, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, ¿no? Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba en el cuidado de José. Porque José estaba, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así finaliza el capítulo 39 del libro disculpe, del capítulo 33 de Génesis. Ya estamos en los últimos 10 capítulos para finalizar este libro que nos enseña a nosotros, no solamente el carácter de Dios, sino también cómo somos nosotros como seres humanos identificados en cada uno de los patriarcas, en cada uno de los hermanos, en cada uno de los hijos, etcétera. Llega José, por el capítulo 40, y lo primero que yo digo es, José era necesario pulirlo, prepararlo para lo que le venía. 2 años después de esto viene el capítulo 41, pero no vamos a entrar todavía en él. José viene primero de ser un hijo consentido del padre. Primero, él trabajaba, pero estaba más que todo en casa de papá, en casa de papá o al cuidado de papá a los 17 años. A los 17 años sale o lo sacan de esa zona de confort y en esa zona de confort llega José y entra con los ismaelitas, los madianitas para ser vendido a Egipto. Lo toma Potifar, que para la gloria de Dios era el jefe precisamente de el ejército allí. Entra a formar parte y Potifar, gracias ante los ojos de Potifar, Potifar lo coloca delante de todos su casa y todo lo demás. Le dice, toque todo menos mi esposa. Un joven de 17 18 años, recién llegado, extranjero, simpático como sé, pues la esposa llega y se fija, lo ataca insistentemente pidiéndole insinuándole tener relaciones sexuales con él y lo acosa de tal manera que él se mantiene íntegro y huye, ¿no? Huye para poder cumplir con la voluntad de Dios. Él dice, oye, ¿cómo voy a picar yo delante de Dios? Era lo que él tenía siempre. Y bueno, después hace el escándalo y él llegan y lo meten en la cárcel. No es lo mismo gobernar un país desde una computadora, desde un escritorio, a gobernar un país desde la calle. No es igual. Era necesario conocer otro tipo de temperamentos, otro tipo de carácter, otro tipo de actitudes, otro tipo de relaciones. Después, se preparaba gobernar todo un pueblo y las diferentes ciudades, países que venían alrededor, ¿no? Y quizás eso era lo que Dios estaba preparando para José en este momento. En este momento, eh, dice él, en el 40 dice, aconteció después de estas cosas, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Ambos cometieron delito. Y forma parte en el 40, ese primer versículo, ya hay un contraste entre quién es José y quiénes son los que están ahí en la cárcel. José está sin cometer ningún delito, José está limpio, José está sabiendo que era inculpado injustamente, ¿no? De manera inocente. Pero estos dos que están ahí y otros más que estaban allí, dice, delinquieron realmente contra el rey, ¿no? Dice, y se enojó Egipto contra sus dos oficiales
contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos. Y puso una presión en la cárcel, el capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Ahí, donde estaba José preso, bueno, ahí puso el faraón a sus dos oficiales. ¿Ok? Y comienza, y ambos, el copero y el panadero del rey que estaban arrestados, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno tuvo un sueño. ¿Ok? José nota en el semblante de las personas que era diferente, ¿no? Que estaban como entristecidos, que estaban como que no era, como que no era, ¿no? Dice en el 6 vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes, ¿no? Estaban tristes, estaban, mira lo hermoso que es saber lidiar con el ser humano, ¿no? A mí me debe importar el otro, me debe, o sea, yo debo analizar mi entorno, ¿no? Y eso era lo que tenía Jesús. O sea, yo no puedo llegar a ningún lugar, sea que sea. No puedo llegar a decir, yo tengo la verdad, es una cuerda de pecador y yo vengo a predicar. No, así no es. Lo primero es meterme en el corazón de la gente, ver qué es lo que necesita, entender, tratar de entenderlo, ¿no? Por lo menos una sonrisa. Oye, hoy no sonríes como ayer, ¿no? Oye, mira, lo que hiciste ayer fue, oye, te quedó bien la pintada de la casa. Así, unas cosas tan especiales, porque eso implica interés, pero también implica, de mi parte, implica atención. O sea, yo estoy atendiendo, o sea, me estoy prestando atención para ver cómo puedo ganar a esa persona que está al frente, al lado, detrás de mí. Y mira como José le dice, ¿no? Oye, mira, y dice el Señor, vino a ellos, José por la mañana, les vio y dijo, he aquí, estaban tristes, no estaban igual, no están igual. Esa es una de las ventajas que tienen las personas con discapacidad. El sordo, el sordo te escanea de una manera impresionante y es capaz casi que de decirte lo que estás pensando con el solo hecho de verte. El sordo tiene esa discapacidad, ¿no? El sordo tiene esa capacidad, pero también más profunda la tiene el ciego, porque el ciego escucha y el ciego es capaz de determinar las inflexiones que existen en la voz del ser humano. Y ellos con solo la inflexión de la voz te está diciendo, mira, tú estás hablando diferente, tu tono de voz hoy es diferente a la que tenías ayer. Y ellos son capaces de determinar esa angularidad que existe en las cuerdas vocales cuando el ser humano habla. Nosotros no somos personas con discapacidad, pero sí somos personas espirituales. Y nosotros debemos determinar, oye, mire, el vecino está diferente, está diferente. Y quizás no meterse en la vida del vecino, sino, mira, vecino, te quiero decir algo. Puedo hablar por ti, siento que necesitas una oración. Y disculpe que me extiendan, y perdone que hable de mí. Pero cerca de mi casa había malandros, ¿no? Yo los veo, yo tenía que pasar por el frente y digo, wow, aquí fue. Y digo, "Ah, ¿qué hago?" Y digo, wow. Y era tarde, eran como las 9 de la noche, casi las 10. Entonces, digo, bueno, igual tengo que pasar por ahí, ni modo, no me puedo escapar. Y cuando voy pasando, yo igualito, hey, va muchachos, ¿cómo están? Si yo les digo, mire muchachos, una pregunta, si yo les pido un favor, ustedes me lo hacen. Sí, claro, yo era conocido, años, no, los conozco que están chiquiticos. Mira, yo quiero orar por ustedes, le dije yo, ¿no? Mira, temblando, ¿no? No crea que fue, oh, mire, yo no, temblando. Quiero hacer una oración por ustedes. ¿Me permiten hacer una oración? Sí, 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 claro, vamos, vamos. Cuando yo le coloco la mano a los muchachos, abrazo al otro, nos agradamos, yo por dentro orando, pero diciendo, wow, ya puedo pasar. Y mira, de donde ellos estaban sentados a mi casa es como una cuadra, quizás, quizás menos. Entonces yo paso, pero no aguanté la curiosidad y yo les digo, yo entre mí, dije, ¿será que todavía están allá? ¿Será que están planificando algo? Cuando yo volteo no había ninguno, ¿no? A los siguientes días
hablo con la mamá de uno de ellos. Digo, pues mira qué tal, por ahí hice la oración con tu hijo. Dice, sí, sí, gracias por haber orado por mí. Él me dijo que después que usted oró, no pudo quedarse allí. Y esa noche estaban planificando robar a fulano y tal. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Pero no, les tocó irse a cada uno para su casa porque no pudieron quedar. Entonces le digo, wow, ¿en serio? Dice, sí. Y yo siempre he dicho, ¿no? Aunque sea ofrecer una oración a alguien, se hace necesario. Y aquí José los vio tristes. Y él les dice, se preocupó en el 7, le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él, Señor, diciendo, ¿por qué hoy mal vuestros semblantes? ¿Qué tienen? ¿En qué te puedo ser útil? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que escuche? Ore por ti. No te preocupes. No sé quién, pero yo voy a orar por ti. Ora, y si quieres, oramos ahorita. Si quieres. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces, no son de Dios las interpretaciones, dármelo ahora. De Dios las interpretaciones, la interpretación no es mía, la interpretación es de Dios. La palabra de Dios no se interpreta según el 1 de Pedro, no se interpreta, no hay interpretación porque la interpretación ya viene de Dios. Si cuando yo predico, si cuando yo hablo, si cuando yo eh, eh, edificio en un sermón un domingo, estoy dando mis ideas, debo tener mucho cuidado, porque no soy yo el que habla, no soy yo el que dice, debe ser la palabra de Dios. Igual que predico, cuando hablo cuando estoy frente a frente, con que sea la palabra de Dios el que diga, que no sea yo, no son de interpretaciones. Una vez en mis tormentos, siempre que yo empiezo algo, siempre, oye, no, otra vez voy a ir mal con esto. Entonces, una vez me dije, mira, el evangelio es diferente porque el evangelio no es mío, el evangelio es de Dios. Y Dios es el que hace el trabajo. Yo lo único que hago es ser su siervo. Yo no hago simple y llanamente presentar, mire, esto es lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo. Mi opinión queda relegada y eso es lo que dice José. Mira, Dios es el que interpreta. Cuéntemelo. Pero él no dijo, mira, yo quiero que usted me cuente lo que ustedes quieren. Es lo primero que les llega al corazón. Mira, los veo diferentes, los veo distintos. Los veo que como que necesitan de algo o de alguien. Ustedes requieren de un apoyo, ¿no? Y ahí es donde dice, de Dios. Mira que el apoyo, él dice, "Sí, aquí estoy yo te puedo ayudar, pero con Dios, por mí". Entonces mira la forma, cómo podemos llegar al corazón de una persona. Primero, preocupándonos por ella, conociéndola, y segundo, que sea Dios el que hable, que no sea yo, que no sea yo el que hable. Entonces ambos coperos, en el 9 dice, ambos coperos contaron su sueño y les dijo, yo soy el que tenía una vida delante mío, ahí está el cuento, los dos sueños, ¿ok? Y él lo interpreta, en el 13 dice, ¿no? En el 12 dice, le dijo, esta es su interpretación, ustedes están viendo 3 días son, al cabo de 3 días le levantará con su cabeza y te restituirá en tu puesto. Y darás la copa de Faraón en su mano como solías hacerlo. Pero mire lo que dice, ¿no? En el 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Ok? Mira lo que dice en el 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Entonces, a veces, y es normal que suceda, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y pone carne por su brazo, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. José se abre al copero. Y el copero es un plomero, una persona que, como todas, utilizan al ser humano como escalera para conseguir sus objetivos, ¿no? Pero el copero se olvidó. Mira, te ruego, dice, acuérdate de mí cuando tengas este bien. Mira,
que Dios me dijo que iban a jurar por él delante de Faraón, allá. Dios me lo dijo, así 3 días tú vas delante cuando traes la copa sirviéndole a él. Bueno, cuando tengas ese bien, acuérdate bien, por favor te ruego, yo sé conmigo, Dios va a tener misericordia contigo. Tú ten misericordia. Y qué triste es cuando el ser humano se le olvida la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tuvo con él, para tener la misericordia con otro, ¿no? La misericordia, yo creo, todos vivimos la gracia, y ojalá y la gracia fuera la forma que nos guiara siempre, ¿no? Pero pocos viven misericordia, ¿no? Todos quieren tener, yo tengo, dame, y cuando tengo, se me olvida que yo una vez también estuve ahí, ¿no? Y siento que el que está lleno, se le olvida el que tiene hambre, dicen, ¿no? Un pensamiento. Acuérdate de mí, porque no tengo una vida íntegra. Acuérdense de Jesús. Jesús le dice a los fariseos, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? ¿Quién? Dígame, ¿quién? ¿Okay? Luego dice en el 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien el sueño, a José también, él le cuenta el sueño y ahí está el cuento, ¿no? Le dice en el 19, al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza sobre ti, te va a colgar en la horca, las aves comerán tu cabeza. En el 20 dice, al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. En el 21 hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Sí, lo vemos pasar de vida, está llevando inteligencia, ¿no? Pero no se acordó de José. Y la Biblia nos dice en Isaías, se olvida de ti, yo que te tengo grabada en la palma. ¿Cuántas veces en este día yo me olvidé de Dios? No, se me acordó. ¿Cuántas veces me olvidé yo de Dios? ¿No? Pudieron hoy solamente. En esta Semana Santa, ¿cuántas personas realmente se acordaron de Dios como tal? Se acordaron de su esencia, ¿no? De lo que eres. Quizás yo le mando un mensaje, un vecino me manda un mensaje, una canción bonita de Jesús, qué bien, Jesús crucificado, qué fino, chévere. Yo le digo, mira, es muy bonito el mensaje, pero cuando yo te digo que vayas a la iglesia, tú no lo haces. Cuando yo te digo vamos a estudiar la Biblia, tú no lo haces. Entonces, no hay una diferencia entre un mensaje bíblico y entre un mensaje bonito que ahí, que está bien chévere, y la reacción que se tiene cuando se te pide una respuesta delante de Dios. Hermanos en Cristo, Dios no se olvida de nosotros. No nos olvidemos nosotros del prójimo. Vamos a ver, a interesarnos por él. No importa. El trabajo de Dios es el que hace la obra, no soy yo. Si me rechazan, rechazan es a Dios. Pero vamos a ver, a vernos reflejados, acercarnos a ese hombre, a esa mujer, a ese joven y preguntarles, oye, ¿quieres que ore por ti? Y así como Dios tuvo misericordia de nosotros, tengamos misericordia de otros. Pero eso sí, siempre y cuando que nuestras palabras sean las interpretaciones de Dios, no las nuestras. Dios los bendiga, hermanos. Hermano Roberto, ¿qué es lo de usted? Ok, muchas gracias. No se escuchó todo, pero porque hubo algo de interferencia, pero por tus expresiones faciales te entendimos todo. Bueno, no hay Hermano problema. Roberto, Hey, quiero comentar algo ahí sobre ese. adelante, Iván. Eh, yo siempre he observado como una de las historias, para mí es como fascinante. Y lo que a mí me llama la atención es que José realmente
no fue una de las personas que Dios habló con él. O sea, para mí estaba difícil, ¿va? Para que él llevara a tener esa personalidad y hacer todo ese papel. Y lo importante, cómo él reflejó la imagen de Jesucristo en todo lo que él hizo. Y nosotros lo tenemos tan sencillo, ¿verdad? Que, por ejemplo, como nos dice segunda de Corintios 3:18, y por lo tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí, y cuando realmente este libro y esta historia no se cansa uno de sacarle, por ejemplo, ese último, haciendo un repaso como de lo que hasta para atrás. Por ejemplo, José fue contado con los transgresores ahí, con el copero y el panadero. El uno para ayudarle y el otro para el juicio. Y lo mismo le pasó a Jesucristo, entre dos ladrones. Uno fue juzgado y el otro fue bendecido porque él le dijo que lo salvaba, lo iba a salvar. La otra cosa bien importante que se puede observar, el papel que jugó Pilato, creyó en la acusación, no creyó en la acusación que le estaban haciendo los judíos, y lo mismo le pasó a él. Potifar sabía que era inocente. Entonces, y por ejemplo, él quería, la realidad que se puede ver que él en todo lo que dio no se le vio, pues que el juicio como que lo hizo como para tener gente contento, no sé a quién va. Y podemos ver que también lo mismo le pasó a José, fue odiado por sus hermanos y le entregaron a la gente del mundo en ese tiempo, que no era israelita, eran de la misma familia, pero y fue injustamente entregado. A los mismos, y Jesucristo lo mismo, fue entregado a los religiosos. También José se convirtió en el salvador del mundo de esa época, ¿verdad? Porque la escasez estaba en todo el territorio y Dios le encargó, y lo mismo Jesucristo es el salvador de todo el mundo. Y la misma José fue tentado por la carne, y lo mismo Jesús fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y lo venció. Entonces ese papel es bien importante que él desempeñó, que es parecido a Jesucristo. Jesús fue vendido a los de Egipto, lo mismo Jesús fue vendido por Jesús por 30 y él por 20. Entonces, ¿cómo se puede parecer? ¿Cómo él, lo que a mí me asombra es cómo él pudo llegar a desarrollar ese papel de parecido a Jesucristo, y lo que nosotros pues tenemos tanto, pues la reflexión mía es que tenemos tanto como conocer, y podemos hasta como parecernos, hasta el modo de hablar, el caminar, como decía el hermano, las expresiones de Jesucristo las podemos copiar con tanta información que tenemos. O sea, qué importante, y José lo logró prácticamente solo por medio de ser fiel y la obediencia. Fueron dos papeles que desempeñó que es hermoso, que es un papel, y que si usted lo lee, lo relee, no se cansa pues de sacarle tantas cosas que tiene esa historia. Que el Señor les bendiga, hermano. Así es, hermanito Iván, muchas gracias, tiene toda la razón. Ok, ¿algún otro comentario antes de seguir con el 41? ¿No? Entonces vamos a proceder con el capítulo 41. Hermano Edward, ¿nos podrá el favor de leernos los primeros 13 versículos? Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subía y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseando
y pasían en el prado, y que tras ellas del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se separaron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Aconteció que como él no los interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Muchas gracias. O sea, lo primero que vemos en el versículo 1 es que pasaron 2 años, imagínense, o sea, que realmente él había pedido ayuda al copero para que le recomendara a Faraón, ¿verdad? Le dieron una recomendación y nada, no había pasado nada, no le hizo caso. Por eso es tan importante aprender a confiar en Dios más que en el ser humano. Pero vemos que Faraón tuvo un sueño, y es interesante que el sueño son diferentes imágenes, pero es la misma historia, ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que serían dos sueños y no uno más uno? Porque en el caso del copero y del panadero no fue un sueño, pero porque aquí fueron 2. Creo que sería como una confirmación. El Amén. primero, el primero fue lo que él está soñando, y cuando vuelve a acostarse sueña algo totalmente diferente pero igual. Entonces le está confirmando de que es algo que se va a acontecer. Exactamente. O sea, Dios es así. Él siempre cuando dice desierto, desierto, o repite, hace 2 veces las cosas para confirmar. Inclusive en El la ley de versículo los judíos. 32 lo dice, hermano. El versículo 32 lo confirma. Dice: y el suceder del sueño del faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios, y que Dios se apresurará a hacerla. Eso, ya va. Qué grande, qué fácil, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Entonces este sueño es de importante y tiene que ver. ¿Ok? Entonces, él cuando habla con sus magos le dicen que no pueden hacer nada. Eso es muy similar a la historia de Daniel, el profeta, ya con Nabucodonosor. No le podían contar su sueño ni menos decirle lo que quería decir. Y finalmente el panadero se acuerda de esto, y entonces le dice, perdón, no el panadero, el copero, le dice lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y le dice y le habla sobre este joven que puede tener visiones, que puede interpretar sueños, ¿verdad? Y cuando hace eso, ¿cuál es la reacción de Faraón? Versículo 14. Entonces Faraón mandó llamar a José, y lo sacaron a prisa del calabozo. ¿Sí?
Vamos a parar ahí nada más. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de que Faraón conociera el talento de José? Por qué era necesario que Faraón supiera el talento de José antes que los librara? A ver, si no conocía el talento de él, cómo lo iba a mandar a liberar? Entonces tuvo una prueba con el copero de cuál era el talento que él tenía, pues cuál era el don que él tenía, el don de Dios, de parte de Dios. Entonces, al tener esta persona intercediendo por él, conoció cuál es su talento y lo manda a liberar, a buscar. ¿Qué es lo que necesitaba Faraón? Alguien que le interpretara el sueño, ¿cierto? Sí, ¿Sí? amén. Pregunta, ¿qué es lo que Dios está buscando de nosotros? ¿Por qué nos busca? ¿A qué le servimos? ¿Para nada? ¿Nomás porque nos aman, que no hagamos nada? Para su gloria y alabanza a Dios. Pues, tenía un propósito Dios con él, pues tenía un propósito que él iba a ponerlo en un lugar. Faraón Él tenía siempre tiene un propósito. Sí, él Dios tiene siempre un tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso es que Sí. él nos escoge. No somos nosotros los que lo buscamos a él, sino él nos escoge a nosotros. Ok. Alguien lea, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4. Leo, hermanito. Adelante, Nelly. La palabra de Dios nos dice: yo pues preso del Señor, os ruego. ¿Está mal mi internet, hermanito? Vamos apaguen sus micrófonos los que no están hablando ahorita. Ya. La palabra nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Amén. Está cerrado el micrófono, hermanito Roberto. No nos llamó hoy Dios nomás por nuestra linda cara, sino nos llamó por un propósito de una vocación. ¿Verdad? Una vocación es una dedicación que vamos a hacer a algo, ¿no? Nos vamos a dedicar a algo. ¿Sí? Cuando Jesús resucitó de los muertos, se presentó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el reino de la tierra, por lo tanto, ¿qué? Id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Verdad? Y no sé si se fijaron que Joel aparentemente empezó a hablar de sí mismo, pero realmente lo que estaba haciendo, estaba diciendo a lo que tenía que estar, estaba llegando a la aplicación de lo que debo de hacer. ¿Verdad? Me toca hablar a esa gente, preguntarles si quieren que ore por ellos, para poder atraerlos y poner en contacto con las personas, para poder hablarles del Evangelio y que se salven, ¿verdad? Que se arrepientan, se bauticen y todo lo demás. O sea, para eso tenemos un propósito aquí en la tierra, ¿no? No estamos aquí nada más por nuestra linda cara. Y entonces tenemos que serle útil para que Faraón le llamara a José. José tenía que ser útil para él, ¿verdad? Tenía que ser útil. Cuando Dios creó a Adán, ¿para qué lo hizo? ¿Recuerdan?
El viernes pasado en la casa de visita. Capítulo 2. ¿Para qué lo formó? Para cuidar su creación y obedecerle. Sí, para labrar la tierra, para cuidar la tierra, para cuidar su creación, sus animales, todo. Le trajo los animales para que les pusiera nombre a cada uno. ¿Cierto? Ok, entonces tiene que haber una razón por la cual se tiene que hacer. Y esa vocación con que hemos sido llamados, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Unos tienen 2 talentos, otros tienen 1, otros tienen 5, ¿verdad? A cada quien nos ha llamado para hacer lo que debemos de hacer. Por ejemplo, a mí me encanta cantar, hermanos, pero yo creo que algo pasa porque nadie nunca me invita a dirigir un canto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese no es mi talento, ¿verdad? Tampoco me piden que yo interprete sueños, porque obviamente tampoco es mi talento, ¿verdad? Pero entonces tenemos que considerar ese pequeño asunto, nomás quería interferir ahí. Ahora, ¿qué más Hermano comentarios Roberto, sobre estos primeros 13 versículos? ¿Quién más puede comentar sobre esto? hermano Roberto, no sé si tratando así de ti. Se escucha entrecortado. Está muy entrecortado Eh, muy entrecortado ahorita. sí, Hermano Necesita Roberto, apretar conexiones. Mientras usted arregla, hermano Iván, dígame. sí, hay que también tomar porque, como dice el libro de Jeremías, que no debemos de confiar en el hombre, ¿verdad? Él esperó 2 años, él no se acordó. Me imagino que él escuchó la plática, como su función del copero era pasar cerca del faraón. Escuchó ahí y se acordó, porque es que recordó que había una palabra, pero de la promesa no se acordó. Entonces uno tiene que confiar más en Jehová, en nuestro Dios, que en la persona. Que Dios les bendiga, ¿no? Okay. no sé si Adelante, ahora me adelante. escucha un poquito mejor. Algo importante es, era necesario, escuchando la exposición que está haciendo, no solamente que la gente, porque la gente sabía que todo lo que José empezaba era bendecido, todo era necesario, pero ellos no conocían a lo que bendecía, porque ellos eran egipcios, ellos estaban creían en su Dios, en su ídolo y todo lo demás. Era necesario a través de José que se manifestara ese Dios que interpretaba, pero que también era el que gobernaba realmente toda la situación de pasado y futuro, ¿no? Viendo el presente. ¿Por qué? Porque el copero apela a eso. El copero le dice, mire, recuerdo que al yo estar aquí, él me interpretó un sueño y me dijo exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Él lo dice, ¿no? Entonces, es importante porque él le dice, no, oye, de verdad me disculpo porque me acuerdo ahorita de mi culpa. Dice, ambos tuvimos un sueño, ¿no? Y tal cual como él lo interpretó, entonces dice, nos declaró todo conforme, o sea, y aconteció como él nos lo interpretó. Yo fui restablecido, el otro fue colgado. Entonces, Dios tiene maneras y formas como hacerle entender a la gente su voluntad, pero ahí utiliza personas, y ese es nuestro propósito, ¿no? Utiliza personas para que esa voluntad la persona la entienda, la comprenda, la haga ver, verdad, la haga ver realidad. Entonces, ese es nuestro propósito, hacer su voluntad, pero decir su palabra, decir su interpretación. Ese era el comentario, hermano Roberto. No sé si se escuchó correctamente. Se escuchó muy bien, hermano. ¿Edward, quieres decir algo antes de seguir adelante?
Sí, bueno, yo veo el versículo 14 que estamos analizando en confiar. Yo me pregunto qué es lo que quería lograr José cuando dice, acuérdate de mí delante del faraón. Y por lo que nos está relatando la historia es que lo que José quiere que se le cuente al faraón es que él interpreta los sueños. Sin embargo, Dios no le había, no le había hecho esta revelación al faraón, sino que tenía que esperar 2 años para que el momento de Dios se cumpliese. Porque ¿qué ganaría José al salir en ese tiempo si Dios aún no había revelado su palabra? Entonces yo creo que en un aspecto José quiere lograr un objetivo que aún no es el tiempo del Señor. Es decir, él se está adelantando a decir, acuérdate de mí cuando estés el faraón, dile que yo interpreté tus sueños y que soy un hombre que puede hacer esto. Puede ser, pero Dios tiene un propósito y él lo va a hacer a su tiempo, o sea, no va a ser en el tiempo de José. A pesar de que José es un hombre íntegro delante de Dios, Dios cumple su propósito a su tiempo. Entonces pasan los 2 años y es ahí donde ya se llega el tiempo en que Dios está actuando y va a actuar 2 años después. Esto es para reflexionar, ¿verdad? Que muchas veces alguien dijo que cuando hablamos tenemos que hablar a través de Dios, a través de la palabra de Dios, no de lo que nosotros queremos ni al tiempo que nosotros queremos. José deseaba salir en la cárcel. ¿Quién quería estar ahí? Y sobre todo si Dios me favorece, yo estoy a cargo de aquí de la gente, de los carceleros, y sé interpretar sueños. ¿Por qué Dios no me saca? ¿Por qué yo no puedo estar afuera, no? Pero Dios quiere transformarnos. Era un joven todavía no iba él, tal vez en su inmadurez, poder gobernar bien. Tal vez no iba a llegar a ser el hombre que fue por su inmadurez. Entonces es una de las cosas que yo estaba observando mientras los hermanos hablaban, de que José sí, que no quiere salir de la cárcel, ¿verdad? Pero es en el tiempo del Señor. Y se cumplen esos 2 años, es donde el copero se acuerda. Obviamente el copero no hizo lo que José le pidió, pero sí lo hizo en su momento. Cuando Dios quiere hacer su voluntad, lo hace, ¿no? Y pasan esos 2 años. Yo creo más por eso en el tema de que Dios está preparando a este joven para que después va a tomar las riendas de un país entero. Sobre todo se le va a dar autoridad, le da el anillo del rey, lo viste, ¿verdad? Es otra recompensa a la fidelidad de José. A pesar de que pasaron 2 años, él no buscó la manera de salir a escondidas o por sus logros, sino esperó el tiempo de Dios. Y yo creo que es ahí, el tiempo de Dios es perfecto. Y ahora en cuanto a que todos estamos llamados a hacer algo y a servir al Señor, eso es un mandamiento. Y predicar el Evangelio no es solo para los predicadores ni para nada, eso es para todos. Eso es predicar a través de las acciones, a través de nuestra vida. Pero yo creo que aquí está enfocado en que Dios tenía un propósito con José y se iba a cumplir al tiempo de Dios. Entonces, cuando ya está preparado, le revela a Faraón en los sueños y también él ya ha sido preparado, ¿verdad? Y va a entender mucho más, se va a preparar mucho más en la cárcel, cómo vive. Y ya después vamos a ver la historia más adelante. Yo creo que como José no va a repartir la comida, y es algo que estaba viendo, no va a repartir el trigo, dice, hasta que se escaseó. Porque ¿qué hubiese pasado si José lo empieza a repartir antes? Ya comenzaron a tener hambre, bueno, ahí les va todo. No, dice que hasta que se escaseó, José comenzó a abrir el trigo, ¿no? Estaba viendo haciendo esos análisis, hermano, del versículo 14. Sí, sí, hermanito, muy bueno. Lo que pasa es que te estás adelantando y algunos de aquí no han leído. O sea, No, no. vamos a leer de perdida, vamos a leer del 14 hasta el 36. Y hay varios hermanitos aquí, Elizabeth, Ana, ¿verdad? Nelly. Sí, yo lo hago. Si alguien más quiere, agarren 10 o 12 versículos cada Del una y 14 al entonces 36. 14 al 36 a ver cómo se divide el asunto para que la gente oiga y podamos hacer los comentarios.
Entonces Adelante. Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ok, hasta ahí. Muy buena lectura, gracias, hermanita. Ya nos dimos cuenta ya del detalle en lo que está sucediendo punto por punto en los sueños de Faraón. Pero volviendo al versículo 14, Faraón mandó llamar a José por todo lo que habíamos leído y lo sacaron a prisa del calabozo, o sea, rápido. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino Faraón. Pregunta: ¿por qué está escrito ahí esto? ¿Por qué sería importante que se afeitara y se cambiara los vestidos antes de llegar con Faraón? ¿Por qué está escrito esto ahí? Hermano, Sí, amigo. nosotros cuando nos convertimos al Señor recibimos ropas nuevas, tenemos nueva vestimenta, revestimos de Cristo. Pero algo que me llama es la palabra prisa también, hay que tomarlo en cuenta, porque a prisa la salvación es hoy, le ofrecemos a la persona. Es rápido y eso es bien importante. No, me gusta porque el faraón no dijo, mañana lo voy a llamar, porque mañana voy a hablar con él. Él dijo a prisa, quiere decir inmediatamente. Y esa parte también siento que está escrita para darnos a entender que nosotros, él iba a ir ante la corte y entonces tenía la vestimenta de una persona en la cárcel. Y así es que estamos nosotros, estamos
testigos del pecado y hacemos ese cambio. Y, pienso de esa manera. Dios les bendiga, hermano. ¿Algún otro comentario sobre ese punto nada más? No se oye, Joel. Bueno, ahí es porque cuando uno va a ver al rey, tiene que vestirse bien y ir bien para ir a ver al rey. Cuando uno va a ir al Señor, tiene que ir con sus mejores vestimentas, no va a ir todo zarrapastroso, sin afeitarse. Y cuando uno va a un servicio, tiene que ir muy bien vestido, muy bien arreglado, porque vas a ir a ver al Señor. Hay que tener una buena presencia. Gracias. Sí. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Llegué, pero llegué. Gerson, hola, hola. Bien, Te damos en la cuanto al bienvenida. asunto del versículo, en cuanto al asunto del versículo 14, Ajá. cuando hay un acto convencionalista, se viste de gala, dependiendo de la fiesta y de la ocasión. Aquí, nada menos y nada más, se iba a ver con el faraón, con el, llamémoslo de alguna manera, con el poderoso de la tierra en ese momento. Y no se podía presentar de alguna manera, como a veces me la paso yo, lleno de mecánica, llena de grasa, de mal olores y así, porque se iba a ir ante la presencia del faraón. Y me llama mucho la atención porque dice apresuradamente, o sea, tampoco era que a los 2 días ni a la media hora, no, es apresurado de una. Y así es cuando uno siente el llamado a arrepentirse, porque es de una, no es mañana, no es para después, no es de espera un momento, quiero saber. Es de una que nos está llamando nuestro Padre Celestial a pertenecer a su amado reino, que es del Hijo Jesús, a la iglesia. Entonces, aparte de esto, que apresuradamente de la cárcel se afeitó, o sea, se puso chiquiluki, se puso muy hermoso. Su presencia era impecable, o sea, a mí a veces me avergüenza cuando llego a leer esta parte porque yo a veces predico, hermano, en chore, o sea, cuando veo la ocasión que tengo que predicar, predico, no me baño, no me arreglo, sino predico de Jesús, predico de Dios. Pero esta parte de José me llama mucho la atención, al ánimo de uno vestirse para la ocasión. Dios le bendiga, hermano. Ok. ¿Alguien más? Joel. No se está escuchando bien. Bueno, yo no creo que tenga que ver para un tema con la salvación en este caso, sino más bien es que a José no le queda otra opción. El rey te mandó a llamar y tienes que ir. Para la salvación es una decisión que uno toma sí o no, estando en esta tierra. Pero para Faraón no había opción. El rey te mandó a llamar. Obviamente para nosotros también, si somos inteligentes y tomamos la decisión de seguir al Señor, es en ese momento, ¿no? Pero para José no hay otra opción. Es el rey te mandó a llamar y tienes que ir. Y para ir ante el rey tienes que ir presentable. Y cuando Es lo que Dios veo. llame también, Otra cosa que yo puedo observar no hay es otra que opción. Es el momento de que Dios va a recompensar, como decíamos, me voy a adelantar otra vez, recompensa la fidelidad de José, ¿verdad? Porque la historia ya la leímos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de la exaltación por la fidelidad de José. Esa parte lo podemos tomar. Dios nos recompensa cuando somos fieles. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, pero no para recompensarnos a nosotros para bien, sino según lo que hayamos hecho, ¿no? Entonces yo creo que eso, y obviamente tiene razón de que nosotros no podemos ir todos sucios a las reuniones tampoco. Tenemos que tener nuestra vestimenta adecuada, pero sobre todo, ustedes saben bien que nuestra vestimenta no nos hace más espirituales.
pero obviamente tenemos que hacerlo, ¿no? En nuestras reuniones. Yo creo más eso de que el Señor, aquí José no tiene opción, el rey te mandó a llamar, tienes que ir porque él es el rey, ¿no? Estaba viendo esa parte, ¿no? Y bueno, y ya nos puso en el chat Joel lo que está pensando, que es exactamente la parte espiritual, ¿verdad? Leyendo Efesios, digno de la vocación, fuimos llamados. Y eso tiene que ver, desde el punto de vista de vestimenta, es muy obvio, ¿no? Si voy a ser bombero y voy a ir a apagar fuegos, necesito vestirme de bombero. Una ropa adecuada para poder hacerlo. Y así cada militar, o policía, o lo que sea, o médico, me tengo que poner mi chaqueta blanca y, bueno, todo eso. Pero sí estamos hablando que el asunto es, el asunto me gustó mucho lo que dijo Edward, cuando te llama Faraón hay que ir. Cuando te llama Dios, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir? Espérame tantito. Ahorita estoy ocupado, no tengo tiempo. Y así es como la gente pregunta. Cuando tú le preguntas a una gente, cuando estás tocando puertas, quieres estudiar la Biblia, ¿qué te dice? ¿No ve que estoy trabajando? ¿No ve que tengo esta tarea? ¿No ve que tengo que lavar? Estoy ocupado. La gente se ocupa en sus cosas y no quiere escuchar, ¿no? Pero Dios nos está llamando de esa misma manera. Esa es la primera cosa. Ok, yendo un poco más adelante, por qué dice, le contesta José a Faraón en el versículo 16, no está en mí interpretarlo, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Y cómo iba a entender Faraón lo que estaba hablando? Hermano, yo pienso que ahí vemos la dependencia de Dios, José. Y ese es el papel que nosotros debemos de defender. Nosotros hablamos de parte de Cristo, no de nosotros. Él no, está bien, habla bien claro. Lo que yo voy a interpretar es de Dios, no es mío. Pienso que así estaba dando a entender. Quiere venir, hermano. Los egipcios, no sé mucho de la historia de los egipcios, pero entiendo que eran paganos, que adoraban gatos y toda clase de animales y quién sabe cuánto. Eran simplemente paganos, ¿no? O sea, ¿qué significaría para Faraón que tú le digas, Dios te va a interpretar el sueño? Iván dice, pues ese era el plan de Dios, claro que sí. Y entienda que dice eso porque adelantándonos un poquito, ¿verdad? Dice en el versículo 39, cuando Faraón le llama a José, ya le dice, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa. O sea, ¿qué sabía él de Dios? ¿Verdad? Imitando un poco a Vicente, a mi hijo, el Dios que está aquí, la traducción original, el hebreo es Elohim otra vez, o sea, el Dios plural, no es el yo soy, no es Jehová, sino es Elohim, no, ¿verdad? Es el mismo que en la creación, en Génesis 1. Es la deidad, si quieren llamarlo de esa manera. ¿Tiene problema hacer eso o hay que hacerlo de todos modos? Pero ahí le recarga, hermano. No está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces, con ello estaba reconociendo su dependencia de Dios. En ese versículo lo veo claro ahí. Me gusta eso que dices de dependencia de Dios, porque entonces le estamos dando a Dios un lugar para cuando vamos identificándole, dando a conocer a Dios a la gente. Porque
Faraón nunca ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces aquí le presento a Dios. Dios es alguien que tiene poder, alguien que puede interpretar sueños. Menos hasta ahí va a aprender, ¿verdad? Hasta ese momento va a aprender. ¿Verdad? Dios que es un Dios que trabaja a través de fe, porque le está diciendo a Faraón, Faraón va a actuar sobre la palabra que Dios ha dicho a través de José. Va a actuar, va a tomar decisiones basado en nada más lo que le dijo. Va a creer la profecía, va a creer la interpretación del sueño. Y eso es importante que entendamos. Para que alguien crea eso, necesita creer en la grandeza y poder de Dios. Y sabemos lo que dice según Tesalonicenses 8, dice, no conocieron a Dios, no obedecieron al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Hermano, bueno, antes de seguir, quiero comentar algo ahí, porque recuerde que Faraón ya había llamado a todos sus magos. Y obviamente ellos eran politeístas, ¿no? Que creían en muchos dioses. Y ahí dice enfáticamente que ninguno de ellos pudo hacerlo. Es cuando se le presenta a alguien con un dios, y la traducción ahí es Elohim, que quiere decir el Dios supremo. Entonces él está diciendo el Dios de todos los dioses es el quien lo va a revelar. Es al Dios a quien yo sirvo. Entonces vemos una firmeza de parte de José en quien él cree, en quien creían los hebreos. Y ese mismo Dios, para motivarnos, ese mismo Dios que estuvo con José, es el mismo Dios que está con nosotros. Es el Dios de dioses, es el Dios supremo, el que puede ayudarnos a interpretar su palabra, a entenderlo y animarnos en los momentos difíciles. Y también en los momentos en que uno va a estudiar como lo estamos haciendo hoy. Él es el que nos está ayudando. Él es el que nos da de su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender estas palabras. Y eso es lo que dice José, que Moisés, aquí el escritor dice que llamó a todos sus magos, astrólogos y todo lo que tenía y no pudo. Pero hay alguien que está en la cárcel, ese cree en un Dios supremo y ese Dios supremo es el quien le va a revelar. Por eso José dice, yo no soy, es el Dios supremo. Eso quería comentar. Okay. Eso está muy bien. Eso sí, ya lo está identificando para que lo vaya conociendo Faraón. ¿Ok? Porque sí estamos de acuerdo en que Faraón le creyó, ¿verdad? Le creyó. Entonces, puso su confianza en Dios, en ese Dios supremo. Después de que le contó lo que estaba haciendo. Ahora, lo otro que quería ver, bueno, ya hemos repasado bastante lo que es el sueño y la interpretación del sueño y lo que va a pasar y la hambruna que va a haber, etcétera, etcétera. Me interesa mucho que este José no se contenta con interpretar el sueño, sino que le da consejo de cómo resolver el problema. ¿Verdad? Hermano, ¿me oye? Sí, señor. José era diplomático, porque cuando en el 25 dice, entonces respondió a Faraón, él estaba, como dijo el hermano Gerson, delante de la autoridad más grande en ese momento. Y él le dice, ¿no? El sueño de Faraón uno mismo es, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, es decir, digamos que ensalza a Faraón, digamos así, ¿no? Lo ensalza porque está delante de él y dice, mire, o sea, Dios te ha mostrado a ti, a más nadie, en este mundo, a más nadie, lo que va a suceder, ¿no? Él no dice, Dios, o sea, porque yo estoy aquí, es que va a suceder eso. Él dice, Dios te ha mostrado a ti lo que va a hacer, ¿no? Entonces, eso hace que Faraón, obviamente, una opinión muy personal, se crezca como que, wow, o sea, preste ese interés, la atención de una vez de Faraón, ¿no? Dice, mire, Dios te escogió a ti para que sepas qué es lo que Él va a hacer. Como dice Salmo, ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de mí? ¿Quién soy yo? ¿No? Sin conocerlo. Porque, como dijo el hermano Eber, eran politeístas, eran personas que ni se trataban con los hebreos. Pero le dice, Dios escogió a ti, ¿ok? Porque a través de ti
es que realmente se tiene que manifestar. El hermano Edward se tiene que retirar. Era el comentario, hermano. Te vaya muy bien, Edward. Se cuida mucho. Qué bueno. Y gracias por tus aportaciones. Muchas gracias. Okay. Muy buen punto el que estás dando ahí, Joel. O sea, exaltar la importancia que Dios le está hablando a él. Ahorita me hiciste pensar en cómo se llama la Biblia esa de versión popular. Dios habla hoy, ¿verdad? Y creo que bonito que uno agarre ese libro y dice, oye, ¿quién me está hablando? Dios. Me está hablando a mí, ¿verdad? Me está dando la importancia. Cuando yo, una cosa es levantar y leer aquí, dice Santa Biblia, ¿verdad? O Biblia Sagrada, o cosas por el estilo. Y otra cosa es Dios te habló hoy, ¿verdad? Qué bonito saber eso. Y eso es exactamente lo que le está diciendo. Me gustó mucho ese punto. ¿Okay? Que ha anunciado, Dios ha anunciado a Faraón lo que le va a hacer. Directamente a él. O sea, eso es una cosa tremenda. Y sí es cierto. Sí es cierto porque el sueño lo tuvo Faraón. Y el que puso ese sueño en su mente fue Dios. Porque Dios está hablando a través de sueños. Pero el sueño no se lo dio a José, se lo dio a Faraón. En el caso de Daniel y Nabucodonosor, nos dio los dos, porque Nabucodonosor no le quería decir a nadie lo que era el sueño. Quería que el que interpretara se le dijera que había soñado. Pues Dios le tuvo que haber dicho a Daniel, este es el sueño que le di a Nabucodonosor, ¿verdad? Pero aquí en este caso, el sueño fue dado a él. La comunicación fue de Dios con Faraón. Y eso también implica la responsabilidad de qué hacer. Por eso le está diciendo después, ¿verdad? Esto ha dicho Faraón, te lo ha dicho Dios a Faraón, para que hagas eso. Ahora, él lo está diciendo, ¿verdad? Dando la recomendación exacta de lo que tiene que hacer. Del 33 hasta el 36 para poder resolver el problema, pero que ese problema que va a resolver, que le va a dar la riqueza a Egipto para poder salvar al mundo, va a incluir poder salvar al pueblo de Israel. ¿No? Es el acometido principal que Dios tiene para que su promesa se cumpla. Ok, ¿qué otro otro aporte que quieran hacer? No sé si me equivoco, hermano. El 33, 36. Ya es perspicacia. Perspicacia de mismo José. Por eso él era tan prudente, ¿Por qué? Porque él dice, él hasta el 32, él revela lo de Dios. En el 33, el por lo tanto, es una conclusión a la que se llega. Hermano Herr, okay. El 33 es una conclusión lógica a la que se llega después de interpretar el sueño. Entonces, en virtud de lo que va a pasar, entonces, este es mi consejo. Provéese ahora de Faraón, provéese ahora Faraón de un hombre prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Eso es lo primero. Lo segundo, haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país. Tercero, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Cuarto, junte toda la producción de los buenos años que vienen. Quinto, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades. Sexto, guárdenlo. Y séptimo, y esté aquella provisión en depósito para el país en los 7 años de hambre que va a la tierra de Egipto y el país no parecerá hambre. Entonces, en virtud de eso, o sea, yo estoy hablando con un hombre que me está hablando de parte de Dios, pero cuando me da su punto de vista es tan asertivo, tan certero y tan eficaz como la misma palabra de Dios. Entonces, era el comentario. Hey, Gerson,
Conecta tu micrófono. No se oye, Gerson. Conecta el micrófono. Mientras dice lo que tiene que pasar, Gerson, mientras se conecta, el consejo que le está Sí. dando. Bueno, ok. Adelante. Ahora sí me oye. Sí, señor. Bueno, ok, hermano, que tomando en cuenta lo que el hermano Joel decía acerca del privilegio, de ese mérito que tenía el faraón en cuanto José le cuenta que Dios le está contando a él en sueño lo que va a hacer. Y en el 28 le aclara más el asunto. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y en el 32, y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Esto me llevó a Mateo, capítulo 19 y 20, hermano. Cuando Dios nos participa hoy en día de lo que vamos a hacer nosotros también por las almas perdidas. En cuanto a lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos involucra en sus planes, nos llama a servirles, porque las cosas grandes de Dios se hacen para futuras generaciones. Y la calamidad que venía sobre el pueblo de Egipto en ese entonces iba a ser muy fuerte. Iba a ser muy fuerte la hambruna, la sequía, lo que venía. Y Dios toma a Faraón por ser persona importante en ese momento, para que sea escuchada su voz, su enseñanza. Porque de ese entonces se comenzó a conocer más de Dios hacia los gentiles, hacia los que no conocían quién era Dios. Hoy en día nosotros, por medio del versículo 20 de Mateo, capítulo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así mismo se cumplió el sueño con Faraón, dando testimonio de lo que ese sueño iba a ser real de verdad a todas las naciones que estaban presentes. Entonces, hermano, lo que Dios va a hacer, lo hace. Y nos usa a nosotros, a cada uno los que estamos presentes, mujer, hombre, joven, de la iglesia de Cristo, para predicar y salvar almas, hermano. Y Dios no lo detiene a nada, ni nadie, ni el tiempo. Y estamos nosotros para servirle, hermano. Esto me hace entender que para Dios no estima quién es el grande, quién es el pequeño, quién es el feo, el alto, el que tenga o no tenga. Dios lo usa, Dios usa para mostrar su poder, hermano. Dios lo bendiga. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Porque ya nos pasamos media hora. Son las 25. Entonces vamos a parar ahí. Muchas gracias. Yo sé que todos tienen compromisos. Han sido muy amables en estar aquí. Hermano Roberto, quería solamente decir que el faraón, a pesar que era una persona politeísta, ¿no? Entonces, él puso toda su confianza en un esclavo, se puede decir, ¿no? José. Y entonces, ahí pues vemos a un hombre que, a pesar que no conocía a Dios, pero ya que José le había dado una referencia, ¿no? Que diciéndolo que es Dios quien hace eso y no yo. Entonces, Faraón pues, se puede decir pues que puso toda su confianza hasta en el mismo Dios, ¿no? Y lo que José estaba diciendo era de parte de Dios. Y él hizo lo que Dios había dicho que él tenía que hacer. Hizo todo ese mandato.
de recoger las provisiones por 7 años. Entonces, ahí vemos pues que también que a pesar que era una persona que no conocía a Dios, puso su confianza en Dios ahí en ese momento, ¿no? Y entonces vemos que también ahí puede, Dios hace grandes, o sea, grandes obras o maravillas, o en el corazón más duro, pone o sea, entendimiento, ¿no? A que pueda pues obedecer todo lo que Dios va a hacer, ¿no? Vemos lo poderoso pues que es Dios. Entonces, esa era mi acotación, hermano. Muy buena conclusión, hermano. O sea, es muy bien para presentarlo todo a donde estamos llegando. ¿Ok? Edward, el otro Edward, el que está aquí conectado todavía. Muchas gracias por tus comentarios. También, todos han hecho un buen trabajo. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Si no, vamos a pedirle a Gerson que nos dirija la última oración. Muchas gracias a todos por su presencia. Gerson. Sí, señor.